El objetivo de este estudio fue optimizar las condiciones para separar los complejos de carbohidratos extracelulares producidos por Escherichia coli o 157H7 y estandarizar la cantidad de carbohidratos extracelulares producidos por célula. En los métodos y resultados se extrajo la fracción 1 del complejo de carbohidratos extracelulares de E. coli o 157H7 por centrifugación y estas fueron cultivadas en agar tríptico de soya y en agar de jugo de lechuga. Para eliminar la fracción 2 de carbohidratos extracelulares, las células se calentaron a 100 grados centígrados durante 10 minutos y luego se centrifugaron. La suma de las fracciones de carbohidratos extracelulares 1 y 2 se consideró como el complejo de carbohidratos extracelulares totales producidas por E. coli o 157H7. Luego se determinó una relación entre la masa celular y la turbidez de suspensiones celulares. Esto se hizo por espectrofotometría. Se forma una relación lineal de las suspensiones celulares a las que se elimina el complejo de carbohidratos extracelulares. La cantidad de carbohidratos extracelulares producidas por célula se calculó dividiendo la cantidad total del complejo de carbohidratos extracelulares producidas por la turbidez de la suspensión celular calentada después de eliminar las fracciones del complejo de carbohidratos extracelulares 1 y 2. Como conclusión, se logró desarrollar un método para separar los carbohidratos extracelulares de E. coli o 157H7 y se logró optimizar las condiciones. Además, se desarrolló un método estándar para estimar la cantidad de carbohidratos extracelulares producidas por célula. La importancia e impacto de este estudio es que lograron utilizar estos procedimientos para preparar el extracto de los carbohidratos extracelulares de E. coli o 157H7 y se logró estimar la producción de los carbohidratos extracelulares por célula. También se logró hacer una comparación de la cantidad de carbohidratos extracelulares producidas por el patógeno cuando está cultivado en diferentes condiciones ambientales. Escherichia coli o 157H7 es un patógeno alimentario que causa diarrea, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. Se ha implicado con mayor frecuencia como vehículo del patógeno el consumo de carnes contaminadas, pero se ha encontrado que el consumo de rábano, alfalfa y lechuga también ha contribuido con el brote de la enfermedad. Escherichia coli o 157H7 produce exopolisacáridos y este se puede producir sobre la superficie de los alimentos y los equipos de procesamiento. Los exopolisacáridos también pueden estar involucrados en el reconocimiento y la interacción célula-célula, la formación de biopelículas y la adhesión. Existe evidencia de ello. La formación y adhesión de biopelículas es muy importante porque las células se vuelven más resistentes a la eliminación de los alimentos y las superficies de contacto con alimentos en las plantas de procesamiento y a la inactivación por desinfectantes. Debido a que los exopolisacáridos pueden estar involucrados en muchos pasos de la formación y es un componente de la biopelícula, es importante utilizar un método estándar para cuantificar la cantidad de exopolisacáridos producida en diferentes condiciones ambientales, con el fin de desarrollar más fácilmente estrategias de intervención para prevenir o eliminar el desarrollo de las biopelículas. Los polisacáridos de la superficie bacteriana se pueden catalogar en dos grupos: los que se unen a la superficie celular mediante la unión del lípido, es decir, los lipopolisacáridos, y los asociados con la superficie celular como una cápsula. Es difícil separar los lipopolisacáridos de los exopolisacáridos según su presencia, funciones y roles en la formación de biopelículas, porque los componentes de la pared celular microbiana experimentan un cambio constante y pueden excretarse y perderse de la superficie celular a medida que la célula envejece o se somete a la exposición natural o de laboratorio.
Los complejos de carbohidratos extracelulares son secretados por las células o unidos libremente a la superficie celular, que pueden desprenderse mediante tratamiento térmico. El complejo de carbohidratos extracelulares puede incluir exopolisacáridos en la cápsula y otros carbohidratos como componentes de lipopolisacáridos, paredes celulares y exopolisacáridos degradados. Los complejos de carbohidratos extracelulares totales constan de dos fracciones, la 1 y la 2. La clasificación se basa en los métodos utilizados para eliminarlos de la célula. La fracción 1 del complejo de carbohidratos extracelular se refiere a un grupo de carbohidratos que es secretado o liberado por las células y puede separarse por centrifugación sin tratamiento adicional. La fracción 2 se refiere a los carbohidratos que se eliminan fácilmente de la célula mediante tratamiento térmico. Esta fracción puede incluir exopolisacárido capsular, porciones de carbohidratos asociados a la superficie y parte de la fracción 1 del complejo de carbohidratos extracelulares que no se ha separado por decantación después de la centrifugación. Este estudio se hizo con el objetivo de optimizar un procedimiento para separar las fracciones 1 y 2 del complejo de carbohidratos extracelulares presentes en exopolisacáridos formadas por E. coli o 157H7 y estandarizar un método para cuantificar estos complejos por célula. El objetivo final es desarrollar un procedimiento estándar para examinar la producción del complejo de carbohidratos extracelulares por E. coli o 157H7 en biopelículas formadas en superficies de contacto con alimentos en plantas procesadoras y en alimentos afectados por las condiciones a las que están expuestas. Materiales y métodos. Primero, se seleccionaron las cepas y se establecieron las condiciones de cultivo bacteriano. Se seleccionó la cepa Escherichia coli o 157H7 ATCC 43895. Este es un mutante natural capaz de producir grandes cantidades de exopolisacáridos. También se aislaron 993 cepas de carne de res. Se utilizó la cepa E0018 positiva, que es una cepa productora de curly aislada de materia fecal de ternero. El curly es importante para la adherencia primaria de las biopelículas. También se utilizó la cepa E0018 negativa, que es una cepa no productora de curly aislada de materia fecal de ternera también. Las cepas se mantuvieron a 25 grados centígrados en glicerol al 15% y las células se cultivaron en caldo tríptico de soya a 37 grados centígrados. Se hacían transferencias cada 24 horas para preparar inóculos que posteriormente se utilizarían en varias pruebas durante el experimento. Luego se prepararon los medios de cultivo. Las células se cultivaron en dos medios: el agar tríptico de soya, que se preparó de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y luego se utilizó la lechuga y otros materiales alimenticios como sustrato para promover el crecimiento y la producción de exopolisacáridos por E. coli o 157H7, y se evaluó un medio de jugo de lechuga. El procedimiento para la elaboración de este medio, primero se extrajo el jugo de una lechuga comercial usando un exprimidor. Luego, esta se hirvió por 5 minutos y se filtró con un paño grueso. Luego se suplementó con agar y se esterilizó en autoclave. Luego este agar fue fundido y se añadieron 15 mililitros a las cajas de Petri. Luego estas cajas se mantuvieron a temperatura ambiente durante un día y se almacenaron a 5 grados centígrados hasta el momento de utilizarlas para cultivar E. coli o 157H7 dentro de los próximos 7 días. Luego se hizo la optimización del procedimiento para eliminar los carbohidratos extrapolisacáridos de las células. Luego de hacer 3 transferencias de cultivos en 10 mililitros de caldo tríptico de soya a 37 grados centígrados, cada cepa se diluyó hasta 10 a la menos 5 en agua peptonada estéril.
Luego, esta suspensión se extendió por placas de agar tríptico de soya y agar de jugo de lechuga. Estas placas se incubaron a 25 grados centígrados durante 48 horas o a 37 grados centígrados durante 24 horas. Las células se recogieron y se suspendieron en 100 mililitros de solución salina a 0,15 molar. Luego se agitó con un vórtex a máxima velocidad y la suspensión celular se depositó en 9 tubos de centrífuga de 15 mililitros. Las suspensiones se agitaron en vórtex durante 10 segundos, luego se centrifugaron y el sobrenadante S1 se decantó en un tubo de centrífuga de 15 mililitros y se reservó para el análisis de la fracción 1 del complejo de extracelular de carbohidratos. Cada sedimento se resuspendió en 10 mililitros de solución salina mediante agitación en vórtex. Una de las suspensiones se mantuvo en agua helada sin calentar como control y las otras se sumergieron en baño María a 100 grados centígrados. Cuando el tiempo de muestreo era largo, se retiraban los tubos del baño de María y se colocaban en agua con hielo. Las muestras enfriadas se centrifugan. El sobrenadante S2 se decantó en un tubo de 15 mililitros y el sedimento extracelular se resuspendió en solución salina. El contenido total de carbohidratos en S2, que es el que contiene la fracción 2 de los carbohidratos extracelulares, el contenido total de carbohidratos S2 y la suspensión celular resultante de la resuspensión del sedimento se cuantificaron utilizando el método de fenol ácido sulfúrico. Este consiste en la determinación colorimétrica y cuantitativa de azúcares y sus derivados, que son los oligosacáridos y los polisacáridos. Se llevaron a cabo 3 pruebas repetidas para cada combinación de E. coli 257H7, temperatura de incubación y medio de cultivo. Ahora les hablaré cómo se hizo la relación entre el crecimiento y las cantidades de complejos de carbohidratos extracelulares producidos. Para esto se utilizaron 3 cepas de Escherichia coli o 157H7, la 43895 EPS, es decir, isopolisacárido, la 933 y la E0018. Para esto se tomaron suspensiones de 0,1 mililitro en medios de cultivo de caldo de triteína de soya. Se diluyeron en agua estéril con pectona al 0,1% para contener 1 por 10 a la 4 UFC sobre mililitro. Luego fueron inoculadas en superficie en el agar de jugo de lechuga fundida y se incubaron a 25 y a 37 grados centígrados durante 48 horas. Después de incubar, las colonias de 3 placas se removieron con una varilla de vidrio doblada, previamente esterilizada, y se suspendieron en 30 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,15 molar en un tubo de centrífuga de 50 mililitros. La población de UFC sobre mililitros en la suspensión se determinó diluyendo en serie las muestras en agua con pectona al 0,1% e inoculando en la superficie 0,1 mililitro en el agar triteína de soya, el TCA. Luego las colonias se contaron después de incubar las placas a 37 grados centígrados durante 24 horas y se depositaron 10 mililitros de la suspensión en un tubo de centrífuga de 15 mililitros y luego esto se sometió a vórtice. Las células se recogieron por centrifugación y el sobrenadante, el S1, se decantó en un tubo de ensayo. El sedimento, es decir, el pellet, se resuspendió en 10 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,15 molar y se sometió de nuevo a vórtice. La suspensión se calentó luego a 100 grados centígrados durante 10 minutos, seguido de un enfriamiento a temperatura ambiente de 22 grados centígrados más o menos 2, en agua con hielo y la centrifugación nuevamente.
Por tanto, el sobrenadante S2 se decantó en un tubo de ensayo. Y es así que los contenidos de carbohidratos tanto de S1 y S2 se midieron mediante el análisis de fenol ácido sulfúrico. Y la suma representó la cantidad total de complejos de carbohidratos extracelulares producidos. Cabe aclarar que el método de fenol ácido sulfúrico consiste en la determinación colorimétrica cuantitativa de azúcares y sus derivados metílicos, oligosacáridos y polisacáridos. Los carbohidratos entonces son destruidos por el calor y por la adición de ácido. Entonces el ácido sulfúrico concentrado va a descomponer los polisacáridos y oligosacáridos. Finalmente, pues los experimentos se llevaron a cabo con cada combinación de E. coli O157H7 y temperaturas de incubación. Todo esto por duplicado. Para la estandarización de complejos de carbohidratos extracelulares cuantificados, se utilizaron las tres cepas de Escherichia coli, 157H7 que mencioné anteriormente, como lo es la 43895, la 933 y la E0018. Para esto se tomaron alicuotas de 0,1 mililitros de cultivos diluidos de 24 horas que contenían aproximadamente 1 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 4 UFC sobre mililitros. Esto se esparció en la superficie de las placas de agar tritona de soya y LJA. Luego se incubaron a 37 grados centígrados durante 24 horas y a 25 grados centígrados durante 48 horas. Las células se removieron de los medios, como se describió anteriormente, con una asa de vidrio doblada y luego se suspendieron en 35 a 70 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,15 molar mediante una agitación vorticial. Las suspensiones se centrifugaron y el sobrenadante LS1 se decantó y el sedimento se suspendió con una solución de cloruro de sodio al 0,15 molar. Luego las suspensiones se calentaron a 100 grados centígrados durante 10 minutos en un baño de agua. Después de esto se enfrió a 22 grados centígrados, más o menos 2, en un baño de agua helada y se centrifugaron nuevamente. Por su parte, el sobrenadante LS2 se decantó y el sedimento se suspendió en una solución de cloruro de sodio al 0,15 molar. Finalmente, el contenido total de carbohidratos en S1 y S2 se midió por el método del ácido fenol ácido sulfúrico que expliqué en la diapositiva anterior, y la turbidez celular se midió a la densidad óptica de 700 nanómetros. Los valores estandarizados se obtuvieron dividiendo entonces la cantidad de carbohidratos totales en S1 y S2 por la turbidez de la célula, y para esto se llevaron a cabo 2 o 3 ensayos repetidos de cada experimento. En el análisis estadístico, los experimentos para la optimización del tratamiento térmico para eliminar así la fracción 2 de los complejos de carbohidratos extracelulares de la superficie celular se realizaron por triplicado. Los datos se analizaron utilizando el modelo lineal general del procedimiento de sistemas de análisis estadístico, y la prueba de rango múltiple de Duncan se usó para determinar si diferentes tiempos de calentamiento tuvieron un efecto significativo en la eliminación de carbohidratos de las células. Asimismo, los experimentos para determinar esa correlación entre la masa celular y la turbidez de la suspensión celular y entre la masa celular y el contenido de proteína de la suspensión celular después del tratamiento térmico también se realizó por triplicado, y se ajustó una línea de regresión a los datos de masa celular y de turbidez y a los datos de masa celular y de proteínas usando el procedimiento de regresión, y se calcularon los coeficientes de determinación R2. El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. Este sirve para reflejar la bondad del ajuste de un modelo a la variable que se pretende explicar. Ahora, hablando un poco sobre los resultados en la optimización de los procedimientos para poder eliminar los complejos de carbohidratos extracelulares de las células, se llevaron a cabo experimentos para poder determinar el tiempo de calentamiento óptimo que era necesario para eliminar esa fracción 2
de los complejos de carbohidratos extracelulares de las células. El tratamiento térmico liberó una porción de los carbohidratos de las células, de las cuales se había eliminado la fracción de los complejos de carbohidrato extracelular. En la figura 1, en el medio TCA, y en la figura 2 observamos el LJA. En ambas, el eje Y nos muestra la distribución de los carbohidratos de las células en porcentaje, que es el círculo, y el eje X, el tiempo de calentamiento. Este cuadrito que observamos aquí es el sobrenadante después ya de calentar las suspensiones de las células, de las cuales la fracción 1 del complejo de carbohidrato extracelular se había removido. Observamos aquí que el mayor porcentaje de la cantidad de carbohidratos liberados de las células ocurrió dentro de los primeros 5 minutos de calentamiento, independientemente de la temperatura de incubación o el crecimiento en TCA o en LJA. Después de la eliminación de los carbohidratos, se observa que la cantidad en las células se mantuvo estable. Por su parte, el análisis estadístico reveló que la cantidad de carbohidratos liberados de las células al sobrenadante después de calentar durante 5 a 30 minutos fue significativamente mayor que los liberados de las células que no fueron calentados. Y la cantidad de estos carbohidratos en algunos sobrenadantes aumentó significativamente entre 5 y 10 minutos. Pero estos aumentos vemos que no fueron sustanciales entre 10 y 15 minutos. Con excepción de la cepa 43895 EPS, es decir, isopolisacárido, que fue cultivado en LJA a 25 grados centígrados, como observamos en la figura 2, donde los porcentajes de carbohidratos en los sobrenadantes oscilaron entre el 50 y el 60% del contenido total de los carbohidratos de la célula, antes del tratamiento térmico, independientemente del medio en que las células fueron puestas a crecer. En cuanto a la relación entre el crecimiento y las cantidades de complejos de carbohidratos extracelulares producidos, aquí la figura 3 nos muestra esa relación entre la población celular y las cantidades de complejos de carbohidratos extracelulares producidos por E. coli o 157H7, que fueron cultivados en LJA a 37 grados centígrados y a 25 grados centígrados durante 48 horas. Aquí el eje X nos muestra el tiempo de incubación y en el eje Y se encuentra Escherichia coli o 157H7. En el eje Y derecho se encuentran los carbohidratos extracelulares. Se observa que la población se representan con los círculos y el contenido total de los complejos de carbohidratos extracelulares de estas tres cepas de E. coli o 157H7 cultivado en LJA tanto a 37 grados centígrados y a 25 grados centígrados se representan con cuadros. Vemos también que las células alcanzaron la fase de crecimiento a las 12 horas en el rango de temperatura de 37 grados centígrados y a 25 grados centígrados lo alcanzaron a las 24 horas. Vemos también que la tasa de crecimiento de la cepa con alta producción de isopolisacárido, que fue la 43895, fue similar a la de las cepas 933 y E0018. Asimismo, vemos que esta cepa 43895 produjo una cantidad mucho mayor de complejos de carbohidratos extracelulares a 25 grados centígrados que a 37 grados centígrados. Entonces, las cantidades de complejos de carbohidratos extracelulares producidas por las cepas tanto 933 y E0018 fueron sustancialmente menores que las producidas por la cepa 43895, pero al igual vemos que la cepa 43895, estas cepas también produjeron cantidades mucho mayores a 25 grados centígrados que a 37 grados centígrados. Después de un retraso prolongado, vemos que la producción de carbohidratos extracelulares mostró un patrón similar al de las curvas de crecimiento. Y cuando se incubó E. coli o 157H7 a 37 grados centígrados,
la producción de estos complejos de carbohidratos extracelulares cesó después de 24 a 30 horas. Y también a 25 grados centígrados se observa que la producción de complejos de carbohidratos extracelulares producidas por la cepa 933 y E0018 no se acumuló entre 36 y 48 horas, mientras que la cantidad producida por la cepa 43895 continúa aumentando, que se observa aquí. Y finalmente, la cantidad de carbohidratos extracelulares recuperados de la célula de la cepa 43895, cultivadas tanto a 37 y a 25 grados centígrados, no se disminuyó entre los tiempos de muestreo durante este periodo de incubación de 48 horas. Por tanto, la producción de carbohidratos extracelulares puede extender la fase de crecimiento estacionario, resultando en su acumulación en grandes cantidades. Bueno, de la gráfica anterior podemos determinar la comparación entre las cepas de Escherichia coli, la turbidez, la masa celular y pues la cantidad de la proteína que existe. Hay una ecuación lineal pues que compara los miligramos, la cantidad de miligramos sobre la cantidad de una concentración de la turbidez. Se puede apreciar, se puede ver que bueno, la fracción 2 se eliminó por un calentamiento total. Y otra parte muy importante es que debido a la masa celular y la turbidez, pues fueron menores que la pendiente y por ende que el R cuadrado. Bueno, la tabla 1 nos habla sobre la estandarización de la cuantificación de complejos de carbohidratos extracelulares. Y bueno, la tabla 1 nos muestra sobre los valores estandarizados para los complejos de carbohidratos cuantificados por E. coli O157. Esta ha sido previamente cultivada en diversas condiciones y pues los resultados que nos arrojaron fue que las células producen distintas cantidades de complejos de carbohidratos dependiendo pues del medio y de la temperatura de la incubación. Podemos ver que estas células han sido expuestas a una temperatura de 25 y de 37 grados centígrados, donde la mayor cantidad de estos complejos de carbohidratos se demostraron en la temperatura de 25 grados centígrados, independientemente pues del medio. En la cepa 43895 exopolisacárido produjo una mayor cantidad de complejos en el agar de lechuga fundido a 25 grados centígrados, mientras que la 933 produjo menos complejos de carbohidratos a una temperatura de 37 grados centígrados. Bueno, hablando un poco sobre la discusión, nos habla sobre que este es un método desarrollado para cuantificar los exopolisacáridos, pues con el objetivo de mostrar con una mayor precisión, por así decirlo, los componentes que ésta contiene. Por esto, en este trabajo se reconocen los exopolisacáridos que están presentes con otros carbohidratos en forma de complejos y que además ellos muestran pues lo difícil que es separar un polisacárido como un lipolisacárido. Bueno, los complejos de carbohidratos extracelulares consisten en unas fracciones de complejos de carbohidratos 1 y 2, que estos pues pueden que no contengan componentes claramente diferentes, sino los mismos. Para la fracción de complejos de carbohidratos extracelulares 1,
dicen que puedan que contengan la mayor exopolisacáridos viscosos y exopolisacáridos capsulados separados. Algunos carbohidratos de la superficie celular y otros carbohidratos como unos mono o oligosacáridos expresados por la célula o lisados por la exopolisacáridos física o enzimáticamente, mientras que en la fracción 2 puede incluir unos exopolisacáridos capsulares que no fueron desprendidos por una fuerza mecánica. Y pues la fracción de exopolisacáridos celulares pues residuales no eran completamente separados por una decantación. ¿Cómo así una decantación? Una separación de sustancias que no se mezclan por diferencia. Bueno, en el trabajo pues también hablaron de que las suspensiones de las células pues habían sido sometidas a un torbellino, a una centrifugación. Entonces, las condiciones de la centrifugación pues se midieron en base a los parámetros pues, de cada cepa. La cepa 43.895 y E0018 fueron cultivadas en el medio TCA y LGA. Se pudo determinar que la cantidad de carbohidratos en el suero inhalante fueron separados por las células agitadas y cuantificadas, y se consideraron que estas eran parte de la fracción 1. Pues también para separar los polisacáridos restantes de la célula, es decir, pues los exopolisacáridos capsulares, muchos investigadores lo que hicieron fue un tratamiento térmico. El tratamiento térmico consistió en unas celdas de calentamiento a 100 grados durante 5 minutos, pero aún así no se logró pues eliminar totalmente la fracción de los complejos de carbohidratos extracelulares. Por ende, procedieron a calentarlos en 10 minutos, pues para así poder separarlo. Pues para confirmar este evento, pues lo que hicieron es que otra vez hicieron una medición de cuantificación y así pues miraron esta. Bueno, otro punto muy importante es que ellos demostraron que el ácido urínico es un indicador específico de producción de exopolisacáridos, pues porque este es un componente común de los exopolisacáridos bacterianos y estos no se encuentran en otras estructuras o otros componentes bacterianos. Por lo tanto, pues la tasa de la producción y la cantidad de este ácido producido pues va a depender. ¿De qué va a depender? Pues de la cepa, del tipo del medio de crecimiento, también de la incubación y la temperatura. Además de esto, pues también dependerá del estado fisiológico de la célula y pues los factores que limitan el uso de estos ácidos urínicos pues lo limitan como un índice de cantidad de exopolisacáridos producidos por la bacteria, pues ya que están expuestas a una amplia gama de condiciones ambientales distintas. Bueno, también se dice que aunque no se mide con una mayor precisión, porque en un medio pues no hay como la misma disolución de las células, pues se puede realizar o se pueden estimar unos valores pues que estén correlacionados a la biomasa celular de esta y pues de la cantidad de proteínas. Bueno, la turbidez de la suspensión celular se probaron como un candidato en comparación pues para evaluar o para contar el número total de células o la masa celular. Pues ellos dijeron que el contenido de las proteínas o la turbidez pues sería más preciso y más preciso para el conteo o la determinación. Por otra parte, para determinar la longitud de la onda,
es adecuado pues medir la turbidez de las suspensiones celulares, pues la magnitud del aumento en la turbidez es menor a medida que aumenta la densidad celular, pues resultando así un R cuadrado más bajo. Sin embargo, los R cuadrados más altos fueron obtenidos a medida que aumentaba la longitud de la onda, pues para minimizar pues el efecto de la longitud de la onda del R cuadrado. Bueno, pues el trabajo también nos muestra que la temperatura y la incubación pues tienen un factor fundamental y muy importante, debido a que las condiciones para la producción de estos complejos dependen de estas. En la cepa 43.895 mostró un mejor comportamiento en el medio LGA que en el medio TCA a una temperatura de 25, pues en comparación a 37 grados, al igual las otras cepas. Por esto se dice que la temperatura tiene un impacto muy importante en la producción de estos complejos, ya que le incorporan los nutrientes necesarios, y que sin estas proporciones no se podría producir una gran cantidad de estos complejos.